orando al Señor para disponer todo nuestro ser y el Señor pueda darnos gracia, favor para esta mañana. Oremos, hermanos. Señor, gracias te damos, Padre, por la enorme bendición que nos das de poder reunirnos. Gracias porque venimos a culminar una semana, Señor, pues llena en muchos casos de adoración. Ayúdanos, Señor, a que vengamos a adorarte, resumiendo todos los días que fuimos una ofrenda para ti. Ayúdanos a sacrificar nuestra carne, a no deleitarnos con todo lo que nos agrada, que nuestros 5 sentidos estén sometidos a tu bendito Espíritu Santo. Evalúa nuestro corazón, Señor, y permítenos de verdad sacrificarnos para ti, ser ese sacrificio vivo continuamente que nos lleve a adorarte, negándonos a nosotros mismos, Señor. Que no vivamos una vida cristiana incongruente, ambivalente, en donde hoy, Señor, de manera sincera, vengamos a adorarte con un corazón gustoso, con gozo, pleno para venir y congregarnos, pero en la semana, Padre, parece que no te conocemos. Ayúdanos a que no sea así en la mayoría de los casos, o en la minoría, Señor, tú conoces a tu iglesia. Que de verdad podamos vivir esa experiencia de mortificar nuestro pecado, de decirle no a los ojos, a la boca, al olfato, a los oídos, a las manos, y poder rendir nuestra vida a ti, dándote gracias por cada victoria, que sea una constante en nuestras vidas, Señor. Que no seas ausente cuando no estemos reunidos, y que aún podamos discernir entre lo que es pecaminoso y toda la gracia común con la cual tú derramas tus bendiciones en este mundo, y de manera especial a tus hijos e hijas, Padre. Perdónanos, Señor, y quita de nuestro ser todo lo que pudiera estorbar el que podamos adorarte como tú te mereces en este día, y permítenos por tu gracia hacerlo de una manera que te agrade. Que aquí, Señor, cada hermano, cada hermana, cada persona que llegue, que te conozca y sea tu hijo, tu hija, de verdad tengamos conciencia, Padre, que tú eres lo más santo y sagrado en este momento. Eres tú, Señor, no somos nosotros. Y ayuda, Señor, a quienes así lo dispongan en este momento y quienes vienen en camino, a que tú seas el centro de esta reunión. Y Padre, aquellos que no te conozcan y vengan, o aquellos creyentes que vengan con otros propósitos, ayúdalos, Señor, y no permitas que nos contaminemos o que contaminemos a otros con actitudes egoístas y motivaciones incorrectas, Padre. Ayúdanos a que este servicio sea plenamente, Señor, desde nuestro corazón, una adoración para ti y no para nosotros. Gracias por este estudio, gracias por el servicio completo y gracias por mis hermanos que a pesar de la lluvia, Señor, han llegado, y aquellos que están por venir. Te pedimos todas estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos, pues vamos a continuar con nuestro estudio los unos
a los otros, y me gustaría hacerlo de una manera en que podamos no estar olvidando, ¿verdad? Como que acumular, entender ciertos pasajes, ciertas palabras, aún la frase misma, pero que todo se vaya quedando solo en conocimiento, sino que de verdad estemos meditando en cómo lo estamos aplicando en nuestras vidas. Así que es nuestra cuarta clase, comenzamos con una introducción, si ustedes lo recuerdan, del tema, qué significa esa frase, por qué es importante. Sabemos que ahora que es un mandato, yo les ayudo con esa breve introducción, pero ahora después comenzamos a ver el primero de los mandatos, que es ámense los unos a los otros. Y ya vimos 2 clases de ese tema, 2 clases de lo que significa amarse unos a otros. Y también hace 8 días estudiábamos un tema más, pero más allá de exhibir a alguien o algo, quisiera que, si de verdad ha dejado el Señor algo en tu corazón, ¿qué has retenido? ¿Qué ha quedado ahí en tu corazón de lo que significa amarse unos a otros? Después añadimos, ámense fraternalmente, y añadimos que ese tipo de amor es diferente. Entonces, si has estado aquí, si haces el esfuerzo por venir, ¿qué te ha dejado el estudio? Bueno, vamos a estar preguntando cada domingo a todos, precisamente para que retengas y no seamos oidores olvidadizos, desde a todos, a quienes les toca estar de decanes allá atrás, los del audio, todos vamos a preguntar. Digo, si te tiene aquí el Señor es para que aproveches al máximo el estudio. Y si no hay nada que pudieras compartirme tú a mí, como yo te compartí a ti, ahí hay algo de incongruencia, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha dejado? Puedes sacar tus notas, si las tomas, pero sí es algo importante que veamos si estamos avanzando o quedemos en el clavo de que podamos estar practicando y nos esforcemos. O sea, yo te pudiera contar, siendo el primero que el Señor ve, si practico lo que voy a enseñar cada domingo, te pudiera contar varios testimonios, no muchos, pero sí algunos donde me di cuenta que estoy practicando los 3 primeros temas. Entonces, revísalo en tu corazón. ¿Hay alguien que quiera comentar? Okay. ¿Está bien, hermana? Muchas gracias. Adán.
Ok, muy bien los dos, muchas gracias hermanos. Esa parte es importante, ¿verdad? El amor fraternal habla de eso, de tener la capacidad de poder amar a los hermanos como amamos a nuestros seres, a nuestros familiares, a nuestros familiares cosanguíneos, y pues vimos que eso está alejado muchas veces de la realidad de nuestras vidas. Sí, Magda. Ok, muy bien. Excelente, la clase 2, ¿todavía te acuerdas? ¿Tienes buena memoria? Muy bien. Vimos hace 8 días, dense preferencia, prefiéranse unos a otros. ¿Qué me pueden decir de eso, hermanos?
Gloria a Dios. Gracias por tu testimonio. Exactamente fue lo que estudiamos hace 8 días, algo parecido a lo que vivió mi querida Betty. ¿Se acuerdan? Estudiamos la palabra honra. Dijimos, no tengas miedo de honrar a los demás. Tiene una gran diferencia con idolatrar. La Escritura nos manda a honrar, ¿no? Nos dieron ejemplos de honrar a nuestros padres, que es un mandato. Necesitamos honrar, y el pasaje que estudiamos, ese prefiriéndoos unos a otros en cuanto a honra, es adelantarte a honrar a los demás, ¿no es cierto? Entonces, llévalo a la práctica, hermano, hermana, llévalo a la práctica. Puedes comenzar en tu casa, ¿no? A veces no nos vemos en 6 días, 7, pero es importante que lo guardes en tu corazón, que de verdad lo vivas, que saliendo de aquí hubieras en la tarde haberle dicho a tus hijos, a tu excónyuge, algo para honrarlo, para anticiparte a honrarlo. Porque si no te quedas igual que los que no vinieron, ¿te das cuenta? O sea, ¿o dónde está quedando lo que estás aprendiendo? Tengas el tiempo que tengas, sepas lo que sepas, ¿dónde se está quedando? Es adelantarse a honrar a los demás. Entonces, es una pequeña introducción, un recordatorio de que estoy seguro que si lo haces, cuando volvamos a podernos evaluar y compartir los testimonios, yo espero escucharlo a todos, de que tu cristianismo está siendo evidente, vivo, práctico, no solamente de enseñanza. Espero, porque algunos otros a lo mejor ni eso, ¿verdad? Otros no vienen, otros vienen, pero a lo mejor ve tus propósitos. Yo no los puedo evaluar, ni mucho menos atreverme a hacer un juicio sobre los propósitos, porque cada uno conoce su corazón y el Señor más que uno. Pero sí me gustaría, hermanos, me animaría a mí como maestro. De verdad que no es fácil las horas que uno se la pasa buscando los temas y todo el material no para nada, porque yo cumplo con mi ministerio, sino me animaría mucho el poder ver esto hecho una realidad en tu vida. Entonces, anímense y de verdad que no seamos oidores olvidadizos, ¿ok? Entonces vamos a ver hoy, vivan en armonía unos con otros, vivan en armonía unos con otros. Y nuestro texto está basado en Romanos 12:16, que dice: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Eso dice la Reina Valera, unánimes entre vosotros. Pero la Biblia de las Américas, si alguien me ayuda ahí que lo tenga, o la Nueva Biblia de las Américas, para que escuchen ustedes cómo suena un poco diferente este pasaje de Romanos 12:16. ¿Alguien me ayuda? Que levante su mano y mientras lo vaya buscando. Si no, ok, yo lo busco, hermanos. Sí, hermano, muchas gracias. Tengan el mismo sentir unos con otros, no sean altivos en su pensar, sino condescendiendo con los humildes, no sean sabios en su propia opinión. Ok, entonces ese unánimes entre vosotros da otro sentido cuando dice tengan, ¿qué, hermano, dice ahí? El mismo sentir Tengan el mismo sentir unos con otros. Entonces es importante, la Reina Valera a lo mejor más castellanizada dice unánimes, ¿verdad? Pero otra vez viene la palabra unión, unánimes, una misma mente. Si te das cuenta es la misma idea, unánimes, una misma ¿qué? Mente. Pero ¿cómo? Si somos personas individuales, ¿cómo es que se nos llama? Y estaba yo atento a lo que nos compartía Magda y decía estas invitaciones a poder seguir estos mandatos, ¿verdad?
porque son mandatos, no son opciones. O sea, el cristiano debe vivir así. Por eso comenzamos la introducción pensando en que nos compartas cómo lo estás viviendo, cómo te estás aferrando a estas verdades y estás practicándolas, intentándolas vivir, aún providencialmente, como el ejemplo de nuestra querida Betty, ¿no? Confesando. O sea, ya hice lo que hice y me doy cuenta que no estoy viviendo ese preferir a los demás antes que a mí mismo, ¿no? Y ahí a veces el redarguir del Espíritu Santo nos recuerda estas clases, nos recuerda qué tanto estamos viviendo. Entonces, es importantísimo entender qué significa esto para vivir en armonía unos con otros, ¿no? Unánimes entre vosotros. Y esa es la palabra griega que se utiliza aquí. Piensen una misma cosa, sientan una misma cosa. Cuando hablamos de armonía, ¿qué te viene a la mente? Normalmente nos viene, no sé a ti, la música, ¿no? La armonía. Pero ¿qué piensas cuando se habla de armonía? Sí, que se oye parejo, ¿sí? Sin conocer, sin ser un Beethoven, ¿verdad? Que se oye parejo, ok, muy bien. O sea, como que sí tenemos el sentido en nuestra mente de que hay una melodía y tiene armonía, ¿verdad? Imagina un coro sin director, donde cada músico decide qué nota entonar. Imagina una orquesta donde cada músico toca su propia melodía sin atender a los demás. ¿Cuál crees que sea el resultado? Un caos, ¿verdad? El resultado es caótico. Y a veces es lo que, sin estar atentos a un mandato como este, más en el sentido en el que lo oímos en la Biblia, de la Nueva Biblia de las Américas, si tú te imaginas ese caos en la música, en donde cada músico toca como quiere su instrumento, así mismo se puede ver una iglesia. Y es precisamente por no tener ¿qué? Armonía, no tener armonía. Así sucede, dicen mis notas, cuando el pueblo de Dios pierde la armonía. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, nos llama a cultivar la unidad, pero no una uniformidad superficial. Escuchen y pongan atención en esta palabra, pero no una uniformidad superficial, sino una verdadera armonía de corazones transformados por el Evangelio. Así que este breve versículo, aquí Pablo presenta 3 ingredientes esenciales para esa armonía. Y es lo que vamos a estudiar, 3 ingredientes esenciales para vivir en armonía unos con otros. 3 ingredientes esenciales para vivir en armonía unos con otros. Y esos 3 ingredientes esenciales son unidad de mente, humildad de corazón y sabiduría sujeta a Dios. Eso es lo que nos enseña este texto, unidad de mente, humildad de corazón y sabiduría sujeta a Dios. Así que lo primero que vemos en el versículo es unánimes entre vosotros, o pensad lo mismo, tener el mismo sentir. La frase en griego o la palabra es froneo, y eso significa literalmente, por eso la traducción de la Biblia de las Américas o la Nueva Biblia de las Américas es un poco más precisa, si te das cuenta. Significa pensar lo mismo, tener el mismo sentir, y como te decía, no se refiere a uniformidad, sino a unidad en propósito, afecto y misión. Tal vez no entendemos muy bien esto, que es un poco técnico, ¿verdad?
Pero ¿qué es esto de uniformidad? O sea, no se refiere a uniformidad. O sea, no se está refiriendo a que todos tengamos que pensar exactamente igual. Eso es uniformidad. No podemos. Somos individuos con diferentes contextos, edades, muchos contextos que nos hacen individuos, personas individuales. Entonces no se está refiriendo a que tengamos que estar de acuerdo en lo que pensamos acerca de los diferentes temas. No está hablando de eso. Pero escucha, sino a una unidad en propósito, afecto y misión. Y eso es lo que vamos a tratar de entender. ¿A dónde nos va llevando Pablo? A ser unánimes entre vosotros. O a pensar y sentir lo mismo. Y Stuart Scott, en su pequeño libro, nos ayuda, hermanos, a entender lo que el autor Pablo, el autor humano, está diciendo aquí en Romanos. Y vean lo que dice Stuart Scott. Vivir en armonía unos con otros implica tener la misma mentalidad que la otra persona en el propio pensamiento. Todavía también como que está medio raro, ¿no? Vivir en armonía unos con otros implica tener la misma mentalidad que la otra persona, pero aquí está, en el propio pensamiento. Significa concordar o tener una mentalidad común. ¿Una mentalidad qué? Común. Ahora bien, tener una mentalidad común no significa que un creyente deba poseer exactamente los mismos pensamientos que otro creyente, o pensar exactamente lo mismo acerca de todas las cosas. Eso sería imposible y absurdo, dice Stuart Scott. Aquí viene la clave. Antes bien, los creyentes deben tener la misma clase de pensamiento unos acerca de otros. Repito, los creyentes deben tener la misma clase de pensamiento unos acerca de otros. Por ejemplo, deben pensar bien unos de otros. ¿Sí? ¿Te acuerdas que eso dice la Escritura? Filipenses, que hay que pensar que todo lo bueno, todo lo justo, todo lo que es de buen nombre, si hay algo justo en qué pensar, en eso que piensen unos de otros. Pero no es cierto que nuestra carne nos lleva a tener pensamientos subjetivos, a ser adivinos de la mente, las intenciones de las demás personas sin a veces saber. ¿Y qué pasa cuando de repente hablan lo que tú dijiste? Eso de seguro ahorita va a decir, te dije, yo sabía. O sea, nos convertimos en adivinos de las personas. Y eso es exactamente lo contrario a lo que está diciendo aquí Pablo. No solamente deben pensar bien unos de otros, deben tratar de amarse unos a otros, porque ya lo vimos, son mandatos. Entonces, o animarse a unos a otros, etcétera. Pero ¿dónde viene ese pensar común? No surge de nosotros, porque si surgiera solamente de nosotros, otra vez, hermanos, cada uno tiene su propia manera de pensar. Pero no es de lo que Pablo está hablando, sino de lo que está hablando es que si Cristo dice, y vamos al ejemplo más próximo, amaos unos a otros como yo os he amado, eso es lo que yo debo de pensar. Y el que tengo enfrente debe de pensar lo mismo. Entonces, imagínate cuando dos personas se encuentran con ese mismo pensar. ¿Qué va a suceder? El resultado va a ser completamente diferente, ¿no es cierto? Ahora no te imagines a dos personas, a una iglesia, practicando el amarse unos a otros como Cristo, con el ejemplo de Cristo. O añadimos fraternalmente que intentes amar al creyente como a tu familiar, apresurándote a honrarlo como vimos hace 8 días, y que la otra persona lo tenga. Va a pasar lo que el ejemplo. No, siéntate tú, Betty, no tú, Lili. No, por favor, Lili, eres tú más importante. No, mi querida Betty, eres tú más.
¿Eso se vive en la iglesia, hermanos? ¿Así vives? ¿Así lo practicas? Eso es tener un mismo sentir para que estemos ¿en qué? En armonía. El ejemplo clásico que ponen la mayoría de los hermanos que escuché en sus prédicas es en los sugieres, o les llamamos nosotros aquí edecanes, ¿no es cierto? Cuando nos dan una instrucción, o también cuando buscamos ciertos lugares sin tener nuestros lugares y alguien me ganó mi lugar. No, pero ¿por qué? O sea, no dice mi nombre, pero el hermano o la hermana debería de saber que ese es mi lugar. O cuando ponen sus cosas, ¿no? Así que entonces, hermanos, Dios a través de Pablo está llamando a los creyentes, independientemente de su estatus social, económico, étnico, a tener una igual estima unos por otros. Vean cómo lo dice John Stott, no Stuart Scott. La verdadera unidad cristiana no es el resultado de que todos piensen igual en todo, sino que todos se sometan al mismo Señor. Esa es la idea de Pablo, de Dios a través de Pablo en este pequeño versículo. Entonces, tener el mismo sentir no es el propio, sino el sentir ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿a dónde tenemos que ir a pensar en lo mismo? A la Biblia, a la palabra de Dios. Y si yo no voy a la palabra, necesito tener cuidado de no imponer mi propio pensamiento en los demás. Porque si al otro se le ocurre también imponer su propio pensamiento, ya no va a haber armonía. Sino va a haber ¿qué? Caos. Y si hablamos de una relación de dos personas, ahora imagínate en una iglesia. Imagínatelo en tu hogar. Por eso suceden las discusiones familiares, los desacuerdos, porque ¿qué queremos hacer? Imponer nuestro ¿qué? Nuestro pensamiento. Y si la otra persona o las otras personas en la familia imponen también sus propios pensamientos, ¿cómo terminan a veces esas charlas? ¿No es cierto? ¿O nada más me pasa a mí en mi familia? Y entonces, en lugar de armonía, ¿qué tendríamos que hacer entonces los creyentes? Más allá de esta frase, profundizar en la frase es ¿qué dice la Escritura? ¿Cómo actuó Jesús? Y hablar de cómo actuó Jesús, y quien tome la iniciativa de poner en la mente de los demás la mente que hubo en Cristo Jesús, el pensamiento de Jesús, las reacciones de Jesús, quienes escuchen decir, es verdad, voy a reaccionar entonces como Jesús, y que utilizó al hijo, que utilizó a la esposa, no al esposo tal vez, o sí al esposo, o a quien haya usado. Si alguien dice, no la forma de pensar para seguir en caos y en discusiones, sino alguien dice qué dijo Jesús, qué hizo Jesús, qué opina Jesús, va a haber armonía, si los demás se someten a ese pensamiento de Jesús. ¿Te das cuenta cómo solucionaríamos tantas discusiones, tantos desacuerdos, tantos conflictos? Volvemos a la ilustración de la orquesta. Una orquesta dirigida por un solo maestro, distintos instrumentos, misma partitura, mismo director. Eso es lo que está hablando Pablo. Una orquesta dirigida por un solo maestro. ¿Quién es ese solo maestro? Cristo. ¿A través de qué? De su palabra, de lo que dice la palabra. Distintos instrumentos. ¿Quiénes son esos instrumentos? Tú y yo. Yo soy el violonchelo, ¿no? Misma partitura. ¿Cuál es esa misma partitura? La Escritura. La Escritura. Mismo director, el Señor.
La iglesia refleja esa armonía, entonces, hermanos, cuando cada miembro toca su parte bajo la guía de Cristo. Volvemos a la ilustración de un matrimonio. Hay discusiones. ¿Cuál es el talón de Aquiles de las mujeres, hermanas amadas? Ok, que lo contradigan. Ok, respetar a vuestros maridos, ¿verdad? Honrad a vuestros maridos. Lo que normalmente hacemos es ser rebeldes, bueno, son rebeldes, contestonas, mandonas, menosprecian la autoridad del varón. Ahora, ¿cuál es el talón de Aquiles de nosotros los varones? Pongan el ejemplo, hermanos, para que vean las hermanas como nosotros. La flojera. ¿Sí? Ok, va acompañado, ¿verdad? Ahorita vemos la diferencia entre esas dos cosas. La comodidad, o sea, el no esforzarse, ¿verdad? El no esforzarnos, pero en nuestro caso práctico en el matrimonio es amar a nuestras esposas. Pero tenemos mandatos, ¿cierto o no, en la Escritura? Entonces, para que un matrimonio viva en armonía, toca tu nota, esposa, toca tu nota, esposo, y hay armonía. No toques tu nota, vive como tú quieres, como la esposa que quieres ser, como el esposo que quieres, y ¿qué va a haber en lugar de armonía? Desarmonía, conflicto, caos, discusión, heridas. Entonces te das cuenta qué hermoso es poder comprender, tengan el mismo sentir, tengan el mismo pensar unos a otros. No es el propio, es el que yo estoy conociendo de Cristo a través de su palabra. Filipenses 2, 2 y 4. Completad mi gozo, dice Pablo a los filipenses, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, otra vez, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Más amplio lo que estamos estudiando, ¿te das cuenta? Pero dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo. ¿Cuál? Todo lo que acabamos de leer. ¿Me lo ayudes a buscar en la Biblia de las Américas, hermanos? Sí, Magda. ¿Estás hablando entre creyentes? Porque sí hay gran diferencia. Si es entre creyentes, es simple y sencillamente ir al pensar de Cristo y obedecer el pensar de Cristo. Cuando no lo tenemos a veces, por eso es bueno el consejo, por eso es buena la oración, por eso es bueno estar atentos a los mensajes que escucho, a cómo providencialmente Dios puede usar a alguien para hablarme, para que yo me alinee a ese mismo sentir. Pero no depende del tiempo, mi querida Magda, A veces más bien depende de nuestra comunión con el Señor, porque el más docto puede equivocarse y fallar de esta manera y no tener el mismo pensar, pues está en la carne. Entonces por eso la meta es vivir en el Espíritu, porque viviendo en el Espíritu estamos más controlados por la palabra, más controlados por lo que dice Dios en cuanto a mí como varón, a la mujer como mujer, y es la sensibilidad al Espíritu Santo de poder que pueda traer, no porque no tenga el poder, sino de que yo reciba la palabra de Dios a través de mi sensibilidad al Espíritu. Por eso es que dice que la palabra nunca regresa vacía. Entonces, aunque pueda estar saturado de la palabra intelectualmente, puedo manifestar ignorancia y ausencia de la palabra en mi vida.
Entonces no depende del tiempo, sino depende de mi dependencia, mi humildad y mi humillación en mi relación con el Señor. ¿Ok? ¿Lo puedes leer, hermano? Filipenses 2, del 2 al 4. Dice, hagan completo mi gozo siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. No hagan nada por egoísmo, por vanagloria, sino con actitud humilde cada uno de ustedes. Considera al otro como más importante que a sí mismo. ¿Ok? Dice, con un mismo propósito. ¿Lo escuchaste? No el mismo, no cada quien con su propósito, sino con un mismo propósito. Y ese solo propósito es el de Dios. Ahora escucha 1 de Pedro 3:8. Finalmente, dice Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. ¿Tú ves eso en Cristo? Sí. Entonces, Cristo es mi ejemplo de compasividad, de amor, de misericordia y de amistad. Sean todos de ese mismo sentir. De ese mismo sentir, no de que yo sea compasivo a mi manera, según mis propios criterios y propósitos. Si yo hago eso, no va a haber armonía. Y si te encuentras con alguien parecido a ti en ese momento, carnalmente hablando, va a haber caos. Esto nos ayuda, hermanos, hasta para poder relacionarnos entre nosotros de una mejor manera. Porque tú te puedes dar cuenta cuando tú estás en la carne, al tú querer imponer tus propias ideas. Y tú sabes que son tuyas y el Espíritu Santo te redarguye, como nos compartía Betty. Pero a veces no, y uno sigue en su propia necedad, en su propio pensamiento, en que lo que yo digo es más que la palabra. Porque eso es lo que, ¿te das cuenta en qué postura nos ponemos? Pero entonces, el ser sensible a la palabra nos puede llevar a decir, creo que no es el momento que esté yo hablando ahorita con mi cónyuge. Siendo compasivo, amoroso, misericordioso, tener el amor necesario para decirle, en otro momento platicamos, ¿te parece del tema? Pasar por alto, pero eres tú quien puedes tener esa capacidad de manifestarle a ella o a él que no están en el mismo sentir, que no van a estar en armonía y lo único que va a seguir surgiendo como resultado de eso va a seguir siendo conflicto, heridas, faltas de respeto. Entonces eso nos ayuda a nosotros, si pudiéramos estar de este lado o a quienes tienen familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo no creyentes, a tomar distancia, ¿te das cuenta? No poner una raya, ay, es incircunciso, pobre perdido, ciego, muerto, y se avienta uno toda la letanía, pero es como para marcar una distancia. No, es amorosamente entender y ser misericordioso de la condición de uno creyente o aún de un mismo creyente, que no tiene el mismo sentir que tú. ¿Y a poco no te daría gusto a ti recibir esa misma misericordia cuando tú no eres de ese mismo sentir? Claro. 1 de Corintios 1:10, Pablo dice ahí, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vean qué hermosa frase, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Cuál? ¿Cuál es esa misma cosa? Lo que dice la palabra. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, ¿te das cuenta? ¿Cuál es esa misma mente? La de Cristo. La de Cristo. ¿Y cuál es ese mismo parecer? El de Cristo, no el mío. Entonces, llevándolo a una aplicación, busca acuerdos en lo esencial, como dice Efesios 4, del 3 al 6. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Si te das cuenta, está hablando un cuerpo,
un espíritu, una misma esperanza, una vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, pero aquí al final habla de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. O sea, la unidad de la que habla aquí Pablo en Efesios 4 del 3 al 6 es estar presurosos a guardar la paz que Dios ya nos dio como iglesia. No a provocarla, no a generarla, sino a guardarla. Porque es muy grave no guardarla. Y entonces habla de la unidad en un mismo cuerpo, un espíritu, una esperanza, una vocación, un Señor, una fe, etcétera, etcétera, etcétera. Y también aprendemos, hermanos, de este mismo sentir, a valorar las diferencias como riqueza, no como amenaza. O sea, en un sentido práctico, valora las diferencias como riqueza, no como amenaza. Pablo en Romanos 14 dice, recibid al débil en la fe, no para contender sobre opiniones, ¿te das cuenta? Y nuestra carne nos va a llevar a que cuando veamos a alguien débil, vayamos a contender sobre opiniones. Necesitamos vernos así, que tenemos esa capacidad. ¿Qué debilidades veo en el otro para llevarlo a contender? Porque, hermanos, siendo honestos, ¿a quién le gusta que le digan sus verdades? A nadie. ¿O sí te gusta? No, pues yo digo que no. Por más espiritual que seas, pues en la carne duele. El orgullo es lastimado y ahí te das cuenta. No digo que siempre no te guste, a lo mejor estás en el Señor, estás ahí viviendo en humildad y agradeces el gesto de que alguien te diga algo, ¿no? Pero no hablemos de quien las recibe, sino quien las da, quien va y da esas verdades. Si tú ves a alguien débil en la fe, en algún área de su vida, y se lo vas a decir, no es para contender sobre opiniones, sobre tu opinión, sino aún ese acercamiento entre creyentes para manifestar una debilidad de alguien, es con el mismo sentir de Cristo. ¿Lo haces de esa manera? ¿O no? ¿O ibas para dar en el grano, pum, pum, lastimar ahí a la persona, ¿no? Imagínate, una persona es la botella, y para contender sobre opiniones es ir a decir tu verdad, lo que tú sientes, aún sin pedir perdón por ese sentimiento equivocado que a veces puedes tener para con alguien. Somos malos, hermanos. En nuestra carne tenemos esa capacidad. Si lo ves débil en esa, tu acercamiento es para edificar su vida. ¿Terminaste dándole un abrazo a esa hermana, a ese hermano por esa debilidad que ves? ¿O te quisiste poner, pues, pero ahí estoy, hermano, considéralo delante de Dios y casi ahí me avisas, ¿no? Hay que ejercitar paciencia con los débiles porque somos débiles en muchas áreas nosotros también. ¿Y cómo nos gustaría que nos dijeran señalaran esas debilidades con amor, misericordia? ¿Cierto o no? Donde hay dos cristianos de acuerdo en Cristo, escucha esto, hay un anticipo del cielo, dice Matthew Henry. Donde hay dos cristianos de acuerdo, aún en las diferencias. Donde hay dos cristianos de acuerdo en Cristo, hay un anticipo del cielo. La armonía cristiana, dicen John Piper, la armonía cristiana no es ausencia de diferencias, es presencia de amor maduro. De que amamos a las personas aún con esas diferencias. Eso solamente es el punto 1 de entender la primer parte esencial o el primer ingrediente esencial para la armonía, unidad de mente. Ahora vamos con humildad de corazón, hermanos. El punto 2, son más rápidos, no se preocupen. Humildad de corazón, esto es el peligro de la altivez, es lo que enseña Pablo. Dice, no altivos, y vean lo que dice a continuación, asociándoos con los humildes. Y esto es interesante, o sea, para que haya armonía,
No debemos ponernos por encima de nadie, de ninguna manera. En nuestra mente tenemos que alejar todo lo que nos ponga por encima de alguien. Sé que hay clichés, hermanos, que a veces cometemos el error, ¿no? O a veces no son dolosos, pero no sé si has oído decir, es que está pequeñita en la fe, está pequeñito en la fe. Tenemos que tener cuidado en que no se convierta en algo cotidiano en nuestra boca, porque es ya ponerte, dice, no altivos, no te pongas por encima de los demás. Otra vez, es la misma palabra que froneo, dice, me ipsela, no tener pensamientos elevados de uno mismo, no buscar posesiones superiores de ningún tipo por encima de los hermanos. ¿Sí, hermano? Sí. Por ejemplo, si yo me acerco con un hermano que va en una situación, no sé, se empieza a platicar lo que pasa en la semana, y me eché una cerveza. Pero hay hermanos que como que no lo toman muy bueno, pero mi intención no fue hacerlo caer, mi intención fue contar lo que fue hacerlo de mí. Pero tampoco es importante decir, no te lo puedo decir porque te puedes tropezar. Sí. Yo creo que pues el hermano también debería de recibirlo así como una anécdota, ¿no? Como algo que viste porque tal vez pues quieres platicar con él. Pero siento que a veces hay hermanos que dicen, ¿no? O sea, como que a veces sienten que se tropiezan, o que tú los vas a tropezar. Yo creo que eso también es importante que lo comentemos o lo platiquemos, lo que vimos en la semana o algo así. Y no estar pensando si el hermano le va a tropezar o al hermano no le va a tropezar. A lo mejor él en su momento no lo va a decir, ¿no? Pero pues sí, también eso es parte de la armonía, hermano. Sí, es parte de la armonía. Es parte de la armonía. Hay un Romanos 14 y 15 y nos llevan a poder mostrar nuestro amor aún con los débiles, en donde sí es armonía, pero tenemos que tener cuidado en sí no ser tropiezo, ¿verdad? En confundir a los hermanos con un aspecto en su fe que ellos van creciendo. Y te acuerdas que habla de la carne. Si él no come carne, tú no le digas que coma, no lo obligues a comer la carne, ni le digas que es bueno o malo comer carne, sino viva en qué, en armonía, respetándose mutuamente. Entonces a veces el respeto comienza desde que yo guarde la madurez a donde el Señor me ha llevado, y que sea respetuoso con el que a lo mejor el sábado es el día del Señor y otro dice, no, es el domingo. O sea, es no contender sobre opiniones, ¿te das cuenta? Entonces, una línea delgadita entre lo que dice el Señor como mandatos y lo que dice el Señor en cuanto a preferencias. Y en cuanto a preferencias, tenemos que también ser del mismo sentir y respetar esa parte, pero creo, hermano, que cada caso en particular tiene un contexto en particular. Porque, ¿sabes qué hacen muchas personas cuando alguien les cuenta sus debilidades? Les empiezan a dar consejería y no los escuchan. Y entonces las personas empiezan a retraerse. Vamos a ver en el temas que vienes es comparte las cargas los unos con los otros. Entonces, yo tengo algo parecido a ti, o fíjate que a mí me pasó, o yo en mi proceso pasé eso. Compartir cargas, porque somos humanos, sí. Es aprender a escuchar sin juzgar. Exactamente. O hacer un justo juicio, ¿verdad? O sea, el chiste es hacer un justo juicio, pero sazonar nuestras palabras en que la plática de verdad sea armónica y no sea yo causa de que el hermano iba bien contento a confiarme algo y que escuche una cierta censura o vea unas muecas. Todo eso quita la armonía. Entonces, por eso es que necesitamos estar llenos de la palabra para que cuando nos congregamos y estamos un rato, si son honestos, hermanos, estamos un rato en la iglesia, no es que finjamos, el chiste es llevarnos la tarea a nuestros hogares, a nuestros trabajos y esforzarnos, como comenzamos la clase diciendo, revisando cómo nos está yendo con estos unos a otros. Pero de manera especial la oración para congregarnos debe de ser algo esencial. No sé si tú llegando o en la mañana dice gracias al Señor porque nos íbamos a congregar. Desde ahí se prepara uno para mantenerse en el estándar de humildad que el Señor
nos llama a hacer cuando estamos juntos, ¿no? Entonces, hay que tener, en resumen, humildad en las relaciones. No, nada altivo, ¿no? Revisar mi corazón, que si yo voy a contar algo es no poniéndome por encima de las personas. No tener ningún tipo de pensamiento elevado, es lo que dice, no altivo, no te pongas por encima de las personas. Y eso es en relación a quien comparte algo y a quien escucha. Porque a veces la respuesta del que escucha una confianza de alguien es, me voy a poner por encima. Ese ejemplo que di, si tú alguien te platica algo, luego como que te llama a darle consejería, te estás poniendo por encima de él. Porque a lo mejor nada más quiere que lo escuches, ¿verdad? Y que compartas, qué difícil, voy a estar orando por ti, y de verdad hacerlo, ¿no? ¿O te parece que oremos en este momento por ello? Te entiendo, yo viví algo parecido. Ya cuando tú le dices, yo viví algo parecido, le das paz, porque a lo mejor te contó con un buen de dificultad, ¿no? La mujer que le dio un cachetadón al esposo y no quiere contarlo, ¿no? Y no, ¿qué crees? Yo también una vez le hice lo mismo. Por ejemplo, de quien cachetea mucho es nuestra hermana Mara, así aunque la vean bonita, así tranquilita, vean el cachete de nuestro hermano Juan. No, nuestra hermana es un ejemplo de sumisión. Entonces, pero luego vean la frase que dice, si no me va a ganar el tiempo, asociándoos con los humildes. ¿Por qué Pablo puso esta pequeña frase en esta manera de que haya armonía? Bueno, ya vimos, no sean altivos, no se pongan con un pensamiento mayor, pero después pone esto, asóciense con los humildes, porque es algo entonces que le cuesta al creyente, porque es a Roma, es a creyentes. O sea, es ir acompañar, mezclarse voluntariamente con los de baja condición, no solo materialmente hablando. Sí, Irving. Sí, siendo empáticos, porque los ves, sí. Llegaban los pastores de los pueblitos, digamos, pasaban y daban mejor mandar a los que vienen de la ciudad y a los de los pueblitos, reúnanse con todos los demás, porque a veces también en las iglesias, si viene uno que vemos que está humilde, ellos a veces no nos tenemos Mezclar. porque decimos, no, es que no, y a veces cometemos ese error también, que cuando llega alguien, no me le acerco a bola y nada más, pero porque a veces yo ya me siento más que no tengo esa humildad. Amén. He visto en muchos lugares que si llega alguien así y ya no me le acerco, y como decía, ahí hay que llegar a abrazar, que se sienta en casa para que podamos sentir esa armonía en un ser. Claro. Pues qué mal ejemplo eso de los pastores, ¿verdad? Imagínate una comida diferente, como que en salones VIP, ¿no? Vamos a ponerlos aparte para que pues ahí estén más a gusto. No, dice, asociándoos con los humildes. Y te repito, humildes no solamente es con los de baja condición material, con el que viene tal vez lastimado, hermano. El que viene desconsolado es una persona humilde que está reconociendo su bajeza, que está desanimado, que tal vez esté cayendo en cuadros de depresión, ansiedad. Esa es una persona humilde. Asóciate con ella. Asóciate con él. Busca asociarte con los humildes. Que no se vaya. Y el ejemplo que dice nuestra hermana Gaby también es del otro lado hacia allá. Yo con ese no lo junto porque ya ves que siempre anda de traje y se ha de creer mucho. O sea, también pasa lo mismo. Ponemos una barrera también al revés. En el carácter, no, esa persona se ve que es muy enérgico, es muy burlón, yo no me acerco. Pues esa es su baja condición. Asóciate con los humildes. Es la palabra griega tapeinos, pero es no solamente con los que reconocen su baja condición en diferentes aspectos. Hay personas con poder adquisitivo monetario grande
pero que las ves como las más personas más sencillas. Y hay personas con baja condición económica que los ves bien orgullosos. O sea, tenemos que tener cuidado en ambas partes, ¿se dan cuenta, hermanos? Entonces la situación es humillarnos delante de Dios. Cristo, el Señor, y termino con esto. Cristo, el Señor del universo, ¿se asoció con quién? Pescadores, publicanos, pecadores, prostitutas, lavó los pies, tocó leprosos, abrazó niños, ¿no es cierto? Ese es el llamado, tenemos el ejemplo, ser del sentir de Cristo, de que al que menos se le pueda acercar a alguien en la iglesia, es al que debemos acercarnos. Y a veces es, ¿por qué lo estoy viendo mayor? Todo se acabaría si nos vemos iguales, ¿te das cuenta? Te asocias con todos, no ves ningún tipo de diferencia. Pero Pablo, por si las dudas, dice, asóciate con los humildes. No busques entonces ponerte por encima de los demás, asóciate con los humildes. En tercer lugar, la necedad de la autosuficiencia. La necedad de la autosuficiencia. Pablo entonces, hermanos, se da cuenta que tenemos una batalla con nuestra propia sabiduría. Por eso termina el pasaje diciendo, no seáis sabios en vuestra propia opinión. O sea, el obstáculo más grande para que haya armonía en tus relaciones entre hermanos es tu propia sabiduría. No seas autosabio, no te creas más sabio que los demás. Es una advertencia contra la arrogancia intelectual y la autosuficiencia espiritual, porque esas son las dos maneras en que manifestamos nuestra autosuficiencia, hermanos, en la iglesia. O que sabemos más, arrogancia intelectual, o autosuficiencia espiritual. No, yo no he ido a ningún instituto, no me he preparado, pero soy más espiritual que el que... es arrogancia, ¿te das cuenta? Y hay que evitar esas dos cosas. El ser arrogantes, altivos, autosuficientes porque pensamos que ya sabemos todos o que somos muy espirituales. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. El autosabio es como un viajero que cree conocer el camino, pero está completamente perdido. Como Pedro confiando en su fuerza antes de negar al Señor, ¿te acuerdas? Nunca, Señor, nunca. Ándale. O la ilustración de un ciego guiando a otros ciegos que cree que él sabe el camino. Como dice Mateo 15:14, el autosabio no escucha consejo, no aprende de otros y finalmente tropieza. Repito, el autosabio no escucha consejos, no aprende de otros y finalmente tropieza. ¿De lo que acabo de decir? No es cita, es mío. El autosabio no escucha consejo, no aprende de otros y finalmente tropieza. Terminamos, hermanos. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Dice Proverbios 26:12, más esperanza hay del necio que de él. Como un médico que cree saber tanto, que ya no revisa diagnósticos ni escucha a sus colegas, esa autosuficiencia lleva a los errores fatales. Así el creyente orgulloso en su entendimiento. John Owen dice, la autosuficiencia intelectual es el terreno fértil del error espiritual. Y en nuestro contexto, de armonía unos con otros. O sea, Pablo nos deja, hermanos, una advertencia tan seria, profunda, de que tenemos una lucha con nuestra autosuficiencia. Necesitamos verla porque dice Martin Lloyd-Jones, nadie hiere tanto el testimonio cristiano como la arrogancia espiritual del exclusivismo. Y bueno, vamos a dejar ahí, hermanos, esto porque ya nos ganó el tiempo. ¿Cómo cultivar la armonía? Centrados en Cristo como Señor común, valorando la diversidad como un diseño divino, confesando nuestro propio orgullo diariamente, amando sinceramente a los hermanos. Concluyo y digo, la armonía cristiana es un milagro del Espíritu, no obra de diplomacia humana.
No somos iguales en dones, personalidades o convicciones secundarias, pero somos uno en Cristo. Vivir en armonía entonces es reflejar la belleza del Evangelio en medio de un mundo lleno de divisiones. Llévate de tarea estas preguntas. ¿Qué tanto buscas imponer tu opinión en referencia a edificar la unidad? O sea, si te pusieran las dos cosas en un evaluametómetro, ¿qué te gusta más, imponer tu opinión o edificar unidad? ¿Estás dispuesto a asociarte con los humildes? ¿Lo harías esta semana si fuera la tarea, hermano? ¿Cómo cultivas unidad intelectual y espiritual en tu vida? MacArthur dice, y oramos, donde hay armonía en Cristo, hay un anticipo visible de la gloria celestial. Donde hay armonía en Cristo, hay anticipo visible de la gloria celestial. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias por esta clase. Ayúdanos a vivir en armonía después de que nos has enseñado, Padre, los ingredientes esenciales para poder vivir en esa armonía. Ayúdanos, Señor, a buscar tener tu sentir en nuestras relaciones para que podamos no imponer nuestros propios pensamientos, sino los tuyos en ellas, en nuestras relaciones. Ayúdanos a no ser altivos, a asociarnos con los humildes y a estar pendientes de que tendemos a ser sabios en nuestra propia opinión. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.